Bienvenidos, queridos hermanos, a este es su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Murere, con Jorge Garzón en los controles. Vamos a continuar hoy nuestro estudio bíblico, en este caso Eclesiastés capítulo 2. Ya la introducción le hicimos la semana pasada de este otro libro de sabiduría de Salomón. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor a pedir su asistencia y ayuda en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, inunda nuestros corazones con tu santa presencia, capacítanos con tus dones para poder entender la voluntad del Señor y para así construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. Pues como le decía, vamos con este libro de Eclesiastés que nos da una visión aparentemente pesimista del mundo, pero lo que el sabio quiere, por contraste, hacer que nosotros reflexionemos sobre dónde ponemos nuestras esperanzas, dónde ponemos nuestra fe, que no lo pongamos en cosas vanas que pasan, sino en lo que es sólido, que permanece. Vamos a ver el versículo 1 de este capítulo 2 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: hablando para mis adentros, me dije, anda, te daré a probar la alegría y verás lo que es bueno. Y también esto es vanidad. La sección anterior vimos a Salomón buscar el significado de la vida, buscar el significado de la sabiduría. Sabiduría, ¿cómo se puede entender sabiduría humana? Aparte de la sabiduría de la eternidad. Y él no encontró ningún significado en la vida hábil, en la vida que él describe como bajo el sol, de todo lo que se movía en su entorno. Ahora prosiguió el sabio su búsqueda de sentido de la vida y entonces va a probar la vida de diversión. Ya probó en su entorno, no encontró nada que lo llenara y ahora va a buscar en los placeres, y eso es lo que dice. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo en adelante, pero también nos dice el Eclesiastés, el predicador Coelet, nos dice que cuando buscó los placeres también vio que todo era pasajero, que todo era vano en el sentido que no duraba. Vamos a ver qué nos dice en el capítulo 2 y 3. Dije a la risa tonta y a la alegría, ¿qué haces? He intentado por mi cuenta estimular mi cuerpo con el vino, mientras que mi corazón se conducía con sabiduría, y contentarme con la necedad hasta ver que puede ser bueno para los hombres que trabajan bajo el cielo, los contados días de su vida. Salomón probó la vida para la risa, para el placer, para la diversión, para el entretenimiento. Corrió de fiesta en fiesta, el príncipe era el rey. Y después que anduvo en todas esas cosas, en todas esas fiestas, orgías, borracheras, llega a la misma conclusión: no me sirvió de nada. Aquí usa la palabra risa como una palabra superficial usada para diversión o para fiesta. Cuando dice risa, quiere decir que probó todo lo que es diversión, todo lo que es externo, porque muchas veces la risa sale de una situación puntual, pero no sale del gozo interno. Y el placer, el gozo, todas las cosas que puede vivir un rey. Y dice que no le sirvió. La primera dice, la de la risa, dice que está loca. O sea, y en cuanto a la segunda, lo encuentra totalmente, pasa por su vida inadvertidamente. Y es a veces que la risa surge de un hecho particular, pero si ustedes ven, la gente que está borracha, drogada, se ríe tontamente, pues no sabe ni de qué se ríe. El predicador vivió una vida social como rey, saciada, tuvo todo lo que quería tener, y a la larga
vio que eso tampoco lo llenaba. Vamos a ver el capítulo 4 y 8, del 4 al 8, y dice así: he realizado grandes obras, me construí casas, planté viñas, roturé huertos y vergeles, y planté en ellos toda clase de frutales. Hice albergas para regar con sus aguas un bosque donde crecieran los árboles. Compré siervos y esclavas y tuve siervos en casa. Poseí rebaños de ganado mayor y menor, más numeroso que los de todos mis predecesores en Jerusalén. También acumulé plata y oro y tributos de reinos y de provincias. Tuve cantores y cantoras, escanciadores y bodegueros que hacían las delicias de los hijos de los hombres. Reuní más bienes que todos mis predecesores en Jerusalén, y además mi sabiduría permaneció conmigo. No aparté mis ojos de cuanto apetecían, ni reprimí mi corazón de ningún placer. Así que mi corazón disfrutó de todas mis ganancias. Esto es lo que llegué a poseer con mi trabajo. Y cuando reparé en todas las obras que hicieron mis manos y el trabajo que costó realizarlas, mira, todo es vanidad y empeño vano. No hay ventajas bajo el sol. El predicador Coelet no buscaba significado en las diversiones, sino también en los logros grandes que él tuvo en su reinado. Él buscaba entretenerse, pasarla bien viendo los logros que él como rey sabio cosechaba. Trató de darle sentido a su vida a través de la satisfacción que produce organizar algo, hacer crecer algo para que todo el mundo alabe la obra que estás haciendo. Y nos da una serie de cosas que hizo: huertos, jardines, la cantidad de siervos, de vacas, de ovejas, de plata, de oro, los instrumentos de música. Salomón fue famoso también, como su padre David, por la música. Trabajó, queridos hermanos, en todo. Llega a decir que fue más grande que todos los reyes de Israel en cuanto a posesiones, en cuanto a construcciones. Construyó el primer templo de Jerusalén, que para su época dicen que era una maravilla. Y en todo esto nos hace énfasis que no perdió la sabiduría humana, o la habilidad para evaluar el significado de las cosas. O sea, no construía solamente por el ánimo de construir. Él evaluaba lo que estaba haciendo y sabía que lo que estaba haciendo era bueno. Pero con todo, él seguía deseando algo más que le llenara la vida. Pudiéramos decir que el Coelet vivió este periodo como un hedonista, alguien que disfruta la vida, pero un hedonista inteligente, no un hedonista bruto como algunos que vemos por ahí. Él buscó placeres legítimos en la vida, no placeres ilegítimos, como el placer que uno tiene del trabajo duro que hace, de la faena que hizo como rey. Y dice que al final de su vida examina todo lo que hizo, inclusive los placeres lícitos, y se dio cuenta que todo era pasajero, que todo era vanidad, que nada tenía un sentido eterno. Cuando llega al final de su vida, puede decirse que siente hastío. Hoy el hombre moderno es un hombre que está lleno de hastíos. Tenemos el internet, tenemos el teléfono celular con una cantidad tremenda de entretenimientos en las manos, pero el hombre moderno, como Salomón, sigue siendo un hombre profundamente hastiado. Siempre tiene que estar inventando algo nuevo, aunque sea monstruoso, pero algo nuevo que lo saque de la rutina, porque si no se hunde en el hastío, en la aburrición de todo lo que tiene. Y mientras más tiene, más quiere tener, pensando que el hastío se le va a ir con llenarse con tantas cosas externas. Y la reacción es exactamente que la de Salomón. Con tanta tecnología, con tanto televisor, con tantas cosas que Salomón ni de lejos pensó tener, cuando terminamos el día, que apagamos todo, muchas veces dentro sentimos un profundo hastío.
Y mucho en su vida pasada en el mundo tiene que haberlo sentido después de regresar de una discoteca, de una fiesta, de una rumba, qué sé yo, sentir un profundo desencanto en su corazón. El hombre no cambia porque estamos hechos imagen y semejanza de Dios, y Dios no cambia, queridos hermanos. Vamos a ver del 12 al 17, y dice aquí: he reparado en examinar sabiduría, desvarío y necedad. ¿Quiere el sucesor del rey lo mismo que su antecesor? He reparado en que la sabiduría aventaja a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus propios puestos en la cabeza y el necio camina a oscuras. Pero sé que ambos correrán la misma suerte. Me dije para mis adentros: si me aguarda lo mismo que al necio, entonces, ¿para qué adquirir más sabiduría? Hablando para mis adentros, advertí que también eso es vanidad. No se guarda memoria perpetua del sabio ni del necio, pues tanto el sabio como el necio morirán. En el futuro ambos caerán en el olvido. La vida me parece aborrecible, pues me va mal todo lo que se hace bajo el sol. Todo es vanidad y empeño vano. Pobre Coelet andaba bastante mal, pero nos está transmitiendo su sabiduría. O sea que de algo sirvió esta depresión, podemos decir, que pasó Coelet cuando se dio cuenta que todo pasa, que nada es estable. Coelet continuó buscando significado a la vida y siguió la línea de la sabiduría, de los desvaríos, de la necedad. O sea, corrió todos los aspectos de la inteligencia humana. Entonces se pregunta: ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey, mi sucesor? Salomón aquí habla de sí mismo como el hijo de David. Sin embargo, habló de su propio sucesor, que resultó ser nada más y nada menos que Roboam. Eso lo vemos en Primera de Reyes 11:43, verdadero desastre. De ambos, Salomón entendió que el nuevo rey solo puede hacer lo que ya él había hecho. Y de hecho lo hizo peor. Luego entonces dice Salomón que inclusive para el rey no hay nada nuevo bajo el sol, porque su hijo va a repetir lo mismo, las mismas estructuras, los mismos días, los mismos rituales en el palacio, y las mismas conversaciones, los mismos consejos de ministro. Él no vio el reinado, por supuesto, de su hijo Roboam, pero se hubiera dado cuenta que la sabiduría es una gran diferencia en todo esto, porque Salomón tenía sabiduría, Roboam fue un total necio, porque la sabiduría no se hereda. La sabiduría como don de Dios es personal, cada uno tenemos que pedir nuestra propia sabiduría. Pero claro, él se está enfocando en hacernos, no en contarnos sus calamidades, sino en hacernos reflexionar a los que leyeran este libro, y en este caso a nosotros en el siglo XXI. En Coelet vio la falta de sentido incluso en la vida del sabio, del placer que se obtiene cuando se ha vivido una vida dedicada al estudio, al conocimiento, y llega a la conclusión que no importa lo sabio que uno sea o no, lo que logras o lo que no logras, tu sucesor va a hacer exactamente lo mismo y posiblemente peor. O sea, esa es la conclusión que él llega. Él dice que ¿para qué se va a ser más sabios? Se reflexiona de esta forma negativa. Si la muerte a la larga termina absolutamente con todo, si la muerte despoja de todo, dice que el sabio muere igual que el necio. Verdaderamente el Coelet miró esto y cuando vio que tanto el sabio como el necio tienen el mismo destino, dijo: pues todo es vanidad. Dada su premisa de la vida debajo del sol, o sea, la vida física, Salomón aborreció esta vida porque él no le encontraba sentido, tanto trabajar, tanto forzarse en ser sabio, tanto para terminar muriéndose como alguien que fue un verdadero necio y vivió una vida sin tener sabiduría ninguno.
ni siquiera sin saber que existía la sabiduría. Él no se hace ilusiones. Él viendo esta mirada, pudiéramos decir, no era ateo, pero no la presenta así, viendo esta mirada sin un futuro eterno, a corta vista, queridos hermanos, es verdaderamente para deprimir a cualquiera. Si caminamos por la vida como el Coelet, mirando que todo se va a terminar en un breve periodo de tiempo, ¿qué sentido tiene lo que hacemos si a la larga se va a perder en la nada absolutamente todo? Esa es la gran ventaja que tenemos nosotros los cristianos con el anuncio del Evangelio de Cristo, que la muerte no es el final, que al contrario, la muerte es el comienzo, la vida es una preparación para la próxima vida. Lo que sucede cuando nosotros nacemos, nuestra madre es la que sufre el parto. Cuando nosotros nacemos a la vida eterna, nosotros sufrimos ese parto a la vida eterna, porque morimos a través de la enfermedad, a través de desilusiones, de tantas cosas. Pero es un nacimiento, todo nacimiento conlleva dolor y nueva vida. Así fue nuestro nacimiento de nuestra madre, y así va a ser nuestro nacimiento a la vida eterna. Vamos a ver, me estoy adelantando a Coelet, porque Coelet solamente nos presenta la parte negativa, pero tengo que presentarle también la parte positiva para no dejarlo con esta angustia de este pobre hombre, que es uno de los más sabios, más ricos que se ha tenido la historia del Medio Oriente. Vamos a ver del 18 al 23, y dice así: me parece aborrecible todos los trabajos que hago bajo el sol, pues su ganancia tendré que dejarlas a que me suceda. Y quién sabe si será sabio o necio, y si hará cargo de todos los trabajos que hago, y en lo que plasmo en sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad. He dejado que mi corazón ceda al desaliento por todo lo que trabajo bajo el sol. Pues hay personas que trabajan con sabiduría, ciencia y provecho, y han de dejar lo suyo a quien no lo trabaja. También esto es vanidad. Entonces, ¿qué saca el hombre de todo su trabajo y del empeño que su corazón pone bajo el sol? Pues pasa todos los días dolorido y contrariado, y su corazón ni siquiera reposa por la noche. También eso es vanidad. Salomón fue profeta porque si ve la obra de su hijo Roboam deshizo en su reinado todo lo que David y Salomón pudieran haber hecho. Por culpa del hijo de Salomón, Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur, por las malas compañías que se buscó, porque Roboam fue todo lo opuesto de su padre. Pero de cierta forma Salomón lo intuía, que la sabiduría no se hereda. Y a veces nosotros pensamos que nuestros hijos tienen que ser igual que nosotros. Y no, yo se lo digo a las personas: tu hijo tiene que caminar el camino que caminaste tú. Tú tienes que sembrar la semilla, pero tu hijo no es nieto de Dios, es hijo de Dios igual que tú. Y tiene que caerse, levantarse igual que pasaste tú, que hemos pasado todo. Salomón no solo aborreció la vida bajo este tipo de pensamiento negativo, sino que también aborreció los propios logros que él hizo, diciendo que eso era vanidad. Y de hecho fue vanidad, pasó con su hijo, pero pasó lo que él había profetizado. La idea que Salomón pudiera dejar todo su trabajo y riqueza que había logrado necio, parece que lo preocupaba, y estaba bien fundada esta preocupación. Ahora también tenemos que preocuparnos, que pensar en esta preocupación de Salomón en cuanto este rey tan sabio para manejar su reino y para conseguir riqueza no fue un buen padre de familia. Los hijos de Salomón, la vida, si buscan en los libros de Reyes, Primera de Reyes, van a ver que la familia de Salomón fue un verdadero desastre, producto también de las múltiples esposas que tuvo, violando la ley de Dios, trayendo esposas paganas. O sea que también vemos que fue luz para la calle y oscuridad para la casa. Y eso pasa también, presidentes, en diáconos, en pastores. Eso muchas veces se trabaja para lo externo, pero en lo interno no trabajamos en la familia. Y por eso he visto aquí que muchas grandes compañías, cuando lo cogen los herederos, se derrumba.
que no fueron educados en esa sabiduría o no tuvieron esa escuela de la vida, de pasar trabajo para saber lo que valen las cosas. Salomón, el más sabio de todos los hombres, hizo el peor uso de la sabiduría en cuanto a su vida familiar. Dice la escritura que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Si con una uno se vuelve loco, imagínense con 700. Y gracias a Dios que no tenían 700 suegras, porque las esposas venían solas. O sea, vemos cómo tú puedes ser muy sabio en un área, en los negocios, en las cosas de Dios, pero dentro de tu casa no sabes utilizar la sabiduría de Dios. Y eso es un principio que tenemos que mirar. Tenemos que comenzar por nuestra familia más inmediata, con la formación y la predicación del reino, para después poder llevar a los demás. Porque si no, al final de la vida muchos tendrán que hacer como Salomón. Lo he hecho todo bien, pero ¿qué van a hacer mis hijos? Y Salomón parece que como era sabio sabía que no había llevado bien a su familia. La única conclusión que llega Salomón con todo esto, cuando mira para atrás y ve todo lo que hizo, pero que no preparó un heredero como tenía que prepararlo, es que todo es inútil. Cae en la desesperación, cae en la desesperanza, que es lo que el cristiano debe evitar continuamente. Este es uno de los puntos más conmovedores del Antiguo Testamento. Eso es, como dice la antítesis de lo que dice el Salmo: si el Señor no pone las bases, en vano se cansan los arquitectos. Si el Señor no es la base de todo, tú puedes construir, pero vas a construir sin base y se va a derrumbar. Esto como que profetiza la vida de Salomón. Y él, vuelvo a decirle, no nos transmite esta amargura para amargarnos a nosotros, sino para que nosotros reflexionemos la vida que tuvo él, tantas cosas que Dios le dio de él, tanta sabiduría, cómo usó esa sabiduría en muchísimas áreas de su vida y fue exitoso, pero no supo tener visión de eternidad, no supo sembrar en sus descendientes, no miró más allá de lo que él llama bajo el sol, lo que está bajo el resplandor del sol divino, que era el Dios de Israel, que se encarna en Jesús y que es el sol, nuestro sol de justicia. Vamos a ver 24 al 25, dice: nada mejor para el hombre que comer, beber y proporcionar bienestar a su alma con su trabajo. También veo que esto viene de la mano de Dios, pues ¿quién comería y quién gozaría si no fuera por él? Pero que otorga sabiduría, ciencia y alegría al hombre que ante él es bueno, pero al pecador le encomienda la tarea de juntar y recoger para entregarlo al que es bueno ante Dios. También esto es vanidad y empeño vano. Este pensamiento prominente en el libro del Eclesiastés, y se repite 5 o 6 veces durante todos estos capítulos. Parece que el predicador nos aconseja cómo sacar lo mejor de una mala situación. Si la vida es realmente falta de esperanza y sin sentido, como él nos ha presentado, entonces nos dice que deberíamos aceptar que el verdadero significado de la vida es imposible de encontrar, y a dedicarse a ¿qué? A los placeres que nos da la vida, que no son pecados, que no van contra Dios, que son placeres responsables. Esa es la conclusión que lleva un hombre lleno de desesperanza, que no mira en un futuro eterno. Y ese es el pensamiento prominente en nuestros días. Tenemos que aprovechar, porque cuando te mueres ya no te vas a llevar nada de lo que gozaste aquí. Ese es el pensamiento de los hombres que no conocen a Dios. ¿Y esto por qué? Porque pocas personas, tanto en aquella época como hoy, viven por el pensamiento verdaderamente de lo eterno en nuestra vida. No vemos el significado eterno de nuestra vida, que nuestra vida apunta a algo más allá, algo más sublime. Estamos hechos para algo más de lo que estamos viviendo.
Por eso como le visitaba la semana anterior a San Agustín, por eso como estamos hechos para algo más, lo poco que recibimos en lo que está bajo el sol, como dice Salomón, no nos satisface. Ahora, el que tiene el pensamiento puesto en Dios, sí encuentra este consuelo, sabiendo que estamos sembrando para la verdadera vida en nosotros y en nuestra familia. Pero el que no tiene ese pensamiento, inclusive un cristiano que no tiene ese pensamiento, trata de llenar su vida con las cosas, no vamos a entrar ya en el pecado, en la borrachera o en la droga o lo que sea, pero trata de llenar su vida con las cosas legales con las cuales nos podemos divertir, de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, de playa en playa, lo cual no está mal, mientras no trates con eso de llenar el ansia de eternidad que el Señor ha puesto en nosotros. Porque si no, cuando miras para adentro, al final de tu vida, te vas a encontrar como Salomón. Por eso es que muchos eruditos judíos estuvieron muchos años tratando de ocultar este libro a las clases comunes, porque pensaban que ellos podían entender este libro en el sentido equivocado, como un llamado a la irresponsabilidad, cuando al contrario, para la persona que tiene sabiduría es un llamado a no sentirnos como este hombre cuando llega al final de su vida y mira hacia atrás. Por eso vemos que al final vemos que el Coelet no es ateo. El Coelet cree en Dios, pero el Dios del Coelet no es el Dios que da sentido a su vida, ni que le da sentido en conexión a la vida eterna. El Dios del predicador es un Dios que simplemente le enseña a sacar lo mejor de una mala situación y pasarla bien. Por eso es que su lema, todo es vanidad. Salomón reflexionó cómo a veces parece que lo que el pecador ha recogido y ha amontonado se le da al que agrada a Dios, y esto puede parecer injusto. Él ve que muchas veces el pecador, pues, o el que anda en todo este tipo de vida, pues puede tener más cosas que una persona que está dedicado a Dios. Porque, vuelvo a decir, se centra en un Dios que lo provee en la vida, no mira más allá, no mira el cuadro total que es la eternidad. Y es lo que el Señor nos va a anunciar a nosotros. Acumulen bienes para el cielo, para el futuro, porque esto de acá es un tramo nada más. Nuestro bien está en la eternidad al cual fuimos llamados y creados, y que por eso es a lo que viene Cristo. Cristo viene a devolvernos esa vida eterna que perdimos en el Edén, cuando el hombre dejó entrar el pecado en su vida y en el mundo. Tenemos que aprender de este libro que parece tan pesimista, que lo que él nos está diciendo, que vivamos una vida diferente a la que vivió él. Ya en la época después, los profetas de Israel van a insistir en esto, pero acuérdense que en este momento todavía esta era de los grandes profetas que llamaron a la profundidad. Los profetas que ya se acercan más al Nuevo Testamento todavía no habían hablado. Vemos un hombre que está lleno de sabiduría, pero que no, esa sabiduría le da para ver lo que el sol ilumina. Lo que está más allá del alcance de su vista no le llega a la sabiduría para conocerlo. Y ese fue el gran dilema de Salomón. Ese es el gran dilema de muchas personas hoy, inclusive creyentes. Y eso es lo que el libro nos llama a nosotros a tratar de no caer en ese círculo, de vivir con la esperanza puesta en lo que vemos bajo el sol. Solamente quiero recordarles que tenemos nuestro viaje a Turquía. Vamos a ir a la isla de Patmos, donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis, y vamos a ir a las 7 iglesias que recibieron las cartas de Juan. Vamos a estar en ella, vamos a también hacer turismo en Estambul, en toda Turquía. Sigue el viaje en pie del 20 al 29 de octubre. Si ustedes están interesados y es hora de apuntarse, pueden buscar en Peregrinaciones Siloé, todo junto con 2 S en el medio, peregrinacionessiloé.com, en la sección que dice viaje a las iglesias del Apocalipsis, y ahí, si le vas a los iconos que están en el medio, vas a tener toda la información. Señor te bendiga, te guarde, te mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.
Amén.